Vamos ahora con la tercera oración. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Separamos para hacer el análisis con mayor comodidad. Bueno, encerramos entre corchetes la oración. Identificamos los verbos. Sacó es uno. Y puso es el otro de la oración principal. También tenemos este, pero forma parte de una proposición. Estos verbos son personales, por lo tanto tienen un sujeto y un predicado. El sujeto está tácito en estos casos, pero lo podemos reponer por la persona y el número de los verbos. La persona es tercera y el número es singular. O sea, el sujeto tácito es él. Y si nos guiamos por las demás oraciones, el sujeto específicamente es don Aurelio Escobar. Pero en esta oración el sujeto está tácito. Entonces, sujeto tácito. Y todo lo demás es un predicado verbal compuesto. La oración es simple y bimembre. Sacó y puso son verbos transitivos, es decir, exigen la presencia de un objeto directo. En el caso de sacó, el objeto directo es una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso. ¿Qué sacó él esto? ¿De dónde lo sacó? De la vidriera. Esto es entonces un circunstancial. Sacó, verbo, entonces, de la vidriera, circunstancial del lugar. Todo esto es un objeto directo entonces, que tiene internamente una proposición que la vamos a marcar. Y ya la vamos a ver bien. También tenemos un conector. Sacó es el verbo del coordinado 1, puso es el verbo del coordinado 2. ¿Qué puso él? Un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor. Esto es objeto directo. ¿Dónde lo puso a ese puñado de instrumentos? Sobre la mesa. Sobre la mesa, circunstancial del lugar. Puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, objeto directo, que internamente tiene una proposición. ¿Cómo puso sobre la mesa un puñado de instrumentos como en una exposición? Es decir, esto es un circunstancial de modo. Así estaría analizada la oración principal.
Ahora bien, vamos a las proposiciones. Encerramos entre corchetes. Esta oración es una proposición incluida adjetiva que cumple la función de modificador directo. En cuanto a modificador directo, modifica a un sustantivo. ¿A cuál sustantivo modifica? A dentadura, que es el núcleo del objeto directo. En la proposición, ese sustantivo es el sujeto, que está tácito. Lo vamos a poner así. Dentadura entonces, sujeto tácito. Lo siguiente es un predicado, pero no un predicado verbal, sino un predicado verboidal. Y su núcleo no es un verbo, sino que es un verboide, que específicamente es un participio. La oración es simple y bimembre. A este participio vamos a considerarlo como parte de una frase verbal pasiva. ¿Por qué? Porque en predicados no verbales consideramos que el verbo que debería estar es ser o estar. Entonces, la oración reconstruida quedaría: la dentadura era montada aún en el molde de yeso. Era montada entonces es la frase verbal pasiva. Montada es el participio. También consideramos que este predicado es verboidal y no de otro tipo. ¿Por qué? Porque los verboides, al parecerse a los verbos, pueden tener modificadores verbales. En este caso, los modificadores verbales de montada son aún y en el molde de yeso, ambos circunstanciales. Entonces, montada, núcleo del predicado verboidal. Aún es un circunstancial de tiempo cuando la dentadura era montada en el molde de yeso, aún, hasta ese momento. Y en el molde de yeso es circunstancial del lugar donde era montada la dentadura aún, en el molde de yeso. Así es como quedaría el análisis de esa proposición. Vamos a la otra. Que ordenó de mayor a menor. Ordenó es el verbo. ¿Quién ordenó de mayor a menor tal cosa? Él. Este que no cumple función de sujeto, cumple otra función. Por lo tanto, el sujeto está tácito. Que ordenó de mayor a menor es un predicado verbal simple. Oración simple y oración bimembre. ¿Qué ordenó él de mayor a menor?
un puñado de instrumentos. En la proposición, este que cumple la función de objeto directo. Objeto directo, ordenado verbo, y de mayor a menor es un circunstancial. ¿Cómo? Ordenó él un puñado de instrumentos. Así, es decir, de este modo. Circunstancial, de modo entonces. Así es como quedarían los análisis de la oración principal y de las dos proposiciones.